Solo estaba tratando de calmar a su bebé durante el vuelo, pero la azafata le dio una bofetada delante de todos los pasajeros. Nadie sabía quién era su marido, ni lo que ocurriría unos minutos más tarde. Suscríbete y cuéntanos desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se extendía lentamente sobre las colinas de Texas, tiñendo de oro las praderas abiertas que rodeaban el rancho de los Norris. El aire estaba impregnado del olor fresco de la hierba húmeda y del canto de los pájaros que saludaban al nuevo día. En aquel lugar, donde la vida parecía discurrir al ritmo sereno de la naturaleza, reinaba un silencio pacífico que solo se interrumpía por el eco rítmico de los golpes contra un saco de boxeo en el patio trasero. Chuck Norris ya estaba despierto desde hacía tiempo. Sus movimientos eran precisos, calculados, casi ceremoniales. Cada puñetazo, cada patada, no era solo un gesto físico, sino la expresión de décadas de disciplina y autocontrol. El sudor le resbalaba por la frente, iluminada por la primera claridad del día, pero sus ojos permanecían serenos, concentrados en un punto invisible, como si al golpear aquel saco estuviera, en realidad, domando pensamientos y recuerdos. Aunque ya no era el joven competidor que se abría paso en torneos llenos de público, la fuerza que emanaba de sus movimientos no había disminuido. Más bien se había transformado en una potencia más contenida, más sabia, como el filo de una espada forjada durante años de experiencia. Dentro de la casa, el ambiente era muy distinto. La madera crujía suavemente bajo los pasos de Gina O'Kelly, que se movía de un cuarto a otro con la delicadeza de quien lleva años aprendiendo el arte de ser madre. Sobre la cama del dormitorio principal descansaba una maleta medio abierta, rebosante de ropa doblada con esmero, pequeños biberones, pañales y otros objetos que parecían multiplicarse cada vez que intentaba cerrarla. Junto a la maleta, un osito de peluche esperaba pacientemente, como si supiera que pronto viajaría también. La pequeña Zoe, recostada en su cuna, sonreía con inocencia mientras apretaba entre sus diminutas manos un conejo de peluche. Sus ojos brillaban como dos luceros, y cada risa que escapaba de su boca llenaba la habitación de una ternura indescriptible. Jenna, mientras organizaba los últimos detalles del equipaje, se detenía de vez en cuando para acariciar a su hija, tarareando una canción de cuna que había heredado de su propia madre. En ese instante, la puerta del patio se abrió con un chirrido suave, y Chuck apareció en el umbral. Llevaba una toalla colgada sobre los hombros, y una fina capa de sudor cubría su frente. Se apoyó en la jamba de la puerta, observando a su esposa en silencio. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y preocupación, que delataba lo que estaba pensando. ¿Estás segura de que no quieres que vaya contigo en este vuelo?, preguntó con esa voz grave y tranquila que tantas veces había impuesto respeto a adversarios y compañeros por igual. Podría reorganizar mi agenda. Jenna levantó la vista y le sonrió, aunque sus ojos dejaron entrever un matiz de inseguridad. Estaremos bien, Chuck. Es un viaje corto, nada más. Tú te unirás después. Lo hemos hablado. Además, le prometiste a Michael que hoy revisarías el nuevo programa de entrenamiento con él. Chuck dejó la toalla sobre el respaldo de una silla y se acercó a ella. Rodeó su cintura con los brazos, apoyó suavemente el mentón en su hombro y habló en un tono más íntimo. El entrenamiento puede esperar. Tú y Zoe no. Ella rió suavemente, aunque el sonido parecía más un intento de disipar la tensión que una risa sincera. No quiero que cambies tus planes por mí. Estaremos de regreso antes de que lo notes. La risa inocente de Zoe interrumpió la conversación. Chuck se inclinó hacia la cuna y con una ternura que contrastaba con su fama de hombre implacable, acarició la barriga de su hija, provocándole carcajadas. «Mi pequeña guerrera», susurró, permitiendo que la niña atrapara su dedo con fuerza sorprendente. Durante unos segundos, su rostro endurecido se suavizó por completo, revelando la inmensa ternura de un padre devoto. Con delicadeza, la levantó de la cuna y la sostuvo contra su pecho. Sintió el latido acelerado de su diminuto corazón, tan frágil y al mismo tiempo tan poderoso en su capacidad de llenar su vida de sentido. Jenna los observaba desde la cama, y por un instante, la inquietud que la había acompañado durante la preparación del viaje se desvaneció. «¿Sabes?», dijo Chuck con una sonrisa,
Ese avión no sabrá lo que le espera cuando suban ustedes dos. Demasiada belleza en una sola cabina. Jenna rodó los ojos con una risa contenida, pero su gesto fue suficiente para aliviar un poco la tensión del ambiente. Chuck depositó a Zoe de nuevo en la cuna y se dirigió a la mesita de noche. Allí reposaba un reloj de pulsera negro, con la correa gastada y la esfera marcada por arañazos. Lo tomó entre sus manos y, después de unos segundos de contemplación, se acercó a su esposa. «Quiero que lo lleves contigo», dijo abrochándolo en la muñeca de Jenna. «Este reloj me ha acompañado durante años. Siempre me recordó quién soy y de dónde vengo. Ahora quiero que te recuerde algo más, que no importa dónde estés, siempre iré por ti». La sinceridad en sus palabras la dejó sin réplica. Ella, conmovida, acarició el reloj y luego le besó rápidamente los labios antes de volver a concentrarse en la maleta. Su rostro trataba de mantener la serenidad, pero dentro de ella había un nudo difícil de desatar. Zoe comenzó a inquietarse de nuevo, reclamando atención con su llanto suave. Jenna la tomó en brazos, envolviéndola con una manta y el conejo de peluche. La meció despacio, murmurando frases tranquilizadoras, como si quisiera arrullar no solo a su hija, sino también sus propios temores. Más tarde, cuando todo estuvo listo, la familia subió al coche. El cielo de Texas se había despejado por completo, extendiéndose como una inmensa bóveda azul sobre la carretera. El motor rugía con suavidad mientras avanzaban hacia el aeropuerto, y aunque la conversación entre ellos se mantenía en un tono cordial, una sombra de silencio se interponía a ratos. Chuck mantenía una mano firme en el volante, mientras con la otra alcanzaba de vez en cuando la pequeña manita de su hija, que se estiraba desde el asiento trasero. En el terminal, el bullicio de los viajeros contrastaba con la calma de la mañana en el rancho. Chuck cargaba las maletas con facilidad, abriendo paso entre la multitud, mientras Jenna llevaba a Zoe en brazos. A pesar de la discreción con la que se movía, las miradas lo seguían. Era imposible no reconocerlo. Algunos susurraban su nombre, otros lo observaban con respeto, pero él parecía ajeno a todo, concentrado solo en su esposa y en su hija. En el mostrador de facturación, la empleada sonrió con amabilidad, pero los pasajeros cercanos no ocultaron sus expresiones de fastidio cuando Zoe empezó a llorar. Jenna notó aquellas miradas punzantes que la atravesaban como cuchillos. Chuck lo percibió de inmediato y, posando una mano sobre su hombro, le susurró con firmeza: «Ignóralos. No tienen idea de la suerte que tienen de escuchar su voz». Superaron el control de seguridad sin mayores problemas, aunque los llantos esporádicos de Zoe atrajeron la impaciencia de más de un viajero. Finalmente, llegó el momento de la despedida. Chuck la abrazó con fuerza, como si quisiera grabar en su memoria el calor de su cuerpo. «Llámame si algo no está bien», dijo en tono grave. «Lo que sea, lo haré», respondió ella, aunque la voz le temblaba. Él inclinó la cabeza hacia Zoe, acariciando su mejilla con los nudillos. «Cuida de tu madre, pequeña guerrera». La niña, como si entendiera, soltó un gorgojeo divertido. El ruido del aeropuerto desapareció por un instante, sustituido por la burbuja íntima de aquella familia. Luego, con paso firme pero con el corazón encogido, Jenna se dirigió al puente de embarque. Chuck se quedó allí, observando cómo desaparecían tras la puerta. No se movió hasta que las perdió de vista. Solo entonces se dio la vuelta, erguido como siempre, aunque una voz interior le murmuraba que aquel viaje no sería tan sencillo como habían querido creer. El avión aguardaba en la pista, preparado para iniciar un trayecto que cambiaría el rumbo de la jornada, y quizá mucho más. Y mientras el motor del coche lo devolvía hacia el rancho, en el interior de Chuck crecía un presentimiento que lo acompañaría hasta que la realidad confirmara sus temores. La carretera que conducía al aeropuerto se extendía bajo un cielo limpio, azul y luminoso, como si Texas quisiera despedirlos con la calma de una mañana perfecta. Chuck mantenía la mirada fija en el horizonte, conduciendo con una seguridad que le era natural, pero de vez en cuando su mano libre se giraba hacia atrás para acariciar los deditos de Zoe, que jugueteaban inquietos desde la sillita. Jenna, sentada junto a él, observaba el paisaje pasar con la expresión serena de quien quiere mostrar fortaleza, aunque dentro de sí un murmullo de dudas no dejaba de crecer.
Habían compartido tantas despedidas en su vida, pero aquella parecía distinta, teñida de un matiz difícil de nombrar. El motor del coche rugía con un ritmo constante, mientras en el interior se escuchaban los sonidos familiares de una familia en tránsito. El arrullo de Jenna tratando de mantener tranquila a la niña, el leve carraspeo de Chuck cuando se aclaraba la garganta, el sonido de las risas ocasionales que se escapaban como un bálsamo en medio del silencio, cada vez más denso. Era un trayecto relativamente corto, pero a medida que se acercaban al aeropuerto, el corazón de Gina se aceleraba. Había algo en la manera en que Chuck, sin querer admitirlo, miraba con más frecuencia el retrovisor, como si intentara retener cada instante de aquel viaje. Al llegar, el bullicio del aeropuerto los envolvió como una ola. El contraste con la tranquilidad del rancho era abrumador. Los anuncios por los altavoces, las ruedas de las maletas deslizándose por el suelo, las conversaciones en varios idiomas, los pasos apresurados de viajeros que corrían de un lado a otro. Jenna sostuvo más fuerte a Zoe, que comenzó a inquietarse, y la acunó contra su pecho con un susurro tranquilizador. Chuck, cargando las maletas sin esfuerzo, abría paso entre la multitud con la discreción de alguien que estaba acostumbrado a atraer miradas, aunque nunca las buscara. En el mostrador de facturación, la empleada sonrió al reconocer al matrimonio, aunque trató de disimularlo con profesionalismo. Tomó los documentos, procesó los billetes, y con una amabilidad estudiada, les deseó un buen viaje. Sin embargo, no todos alrededor reaccionaban de la misma manera. Algunos pasajeros, al escuchar el llanto intermitente de la pequeña, se giraban con gestos de fastidio, murmurando entre sí. Jenna sintió esas miradas como si fueran agujas clavándose en su espalda. Chuck, percibiéndolo, posó su mano en su hombro y habló con esa firmeza que parecía cortar cualquier duda. Ignóralos. No saben la fortuna que tienen de escuchar la voz de tu hija. Ella lo miró y por un momento se sintió protegida de todo el ruido del mundo. Terminada la facturación, avanzaron hacia el control de seguridad. Allí, el proceso resultó más lento de lo esperado. Tuvieron que sacar a la niña del cochecito, pasar las botellas por los escáneres, plegar los objetos una y otra vez. Zoe lloró con fuerza cuando fue separada de su manta por unos segundos, y aquel breve instante atrajo todavía más suspiros y cabeceos de desaprobación de otros viajeros. Jenna la sostuvo con firmeza, murmurando palabras suaves, mientras Chuck pasaba con rapidez el resto de los objetos por la cinta, atento a cada movimiento de su esposa e hija. Finalmente, cruzaron el último control y se encontraron en la zona de embarque. Allí, el bullicio era distinto, menos apresurado, más expectante. Los pasajeros aguardaban sentados, revisando sus teléfonos o hojeando revistas. Pero las miradas volvieron a centrarse en la familia apenas entraron en la sala. Chuck no pareció notarlo, o eligió no demostrarlo. En cambio, se giró hacia su esposa y la tomó de la mano. «Quiero que me prometas algo», dijo con voz baja pero firme. «Si algo te parece raro, si notas la más mínima incomodidad, me llamas. No importa lo que sea». Jenna asintió, aunque la presión de su mano revelaba el peso de aquella advertencia. «Lo prometo». Se sentaron en un banco cercano al área de embarque. Chuck mantuvo a Zoe en brazos durante unos minutos, deleitándose con los gestos impredecibles de su hija. Los pequeños puños cerrados, los ojos que se abrían como si quisieran devorar cada detalle del entorno, los balbuceos que parecían melodías misteriosas. Jenna los observaba, y en esa imagen, padre e hija unidos, encontraba un alivio que mitigaba por momentos su inquietud. Cuando anunciaron el inicio del embarque, el momento que habían querido aplazar llegó sin remedio. Chuck se levantó primero, cargando la maleta más pesada, y Jenna tomó a Zoe en brazos. Avanzaron juntos hacia la puerta, entre el murmullo de la multitud. La fila se movía lentamente, y cada paso los acercaba a la despedida. En el punto de control, donde solo los pasajeros podían continuar, Chuck se detuvo. Dejó el equipaje a un lado y envolvió a su esposa en un abrazo largo, intenso, que parecía querer encerrar en sí todo lo que no podía expresar con palabras. «Llámame si algo no está bien. Lo que sea», repitió, clavando los ojos en los de ella, como si quisiera asegurarse de que entendía el peso de sus palabras. «Lo haré», respondió Jenna, con voz temblorosa pero decidida.
Sus labios se encontraron en un beso prolongado, y luego Chuck se inclinó hacia Zoe. La acarició con ternura en la mejilla y habló en un susurro que solo ella podía escuchar. «Cuida de tu madre, pequeña guerrera». La niña lanzó un pequeño sonido, un gorgojeo que arrancó una sonrisa a ambos. Durante unos segundos, el ruido del aeropuerto desapareció. El mundo se redujo a esa familia de 3 personas, unida en un instante suspendido. Después no hubo más remedio que separarse. Jenna, con Zoe en brazos, avanzó por el pasillo hacia el puente de embarque. Chuck se quedó atrás, firme, observando hasta que desaparecieron de su vista. No se movió, ni parpadeó, como si con su sola mirada pudiera protegerlas más allá de las paredes de aquel lugar. Cuando finalmente dio media vuelta, su paso era tan erguido y seguro como siempre, pero dentro de él algo vibraba con la intensidad de una alarma invisible. Era un presentimiento, un murmullo interno que le decía que aquel viaje, aparentemente tan sencillo, no transcurriría como todos esperaban. El avión aguardaba ya en la pista, los motores preparados, y mientras la multitud se reacomodaba en la sala de espera, el eco de aquella despedida quedaba grabado en el corazón de Chuck. No sabía aún cómo ni cuándo, pero intuía que pronto sus palabras se pondrían a prueba, y que aquel reloj que había colocado en la muñeca de su esposa marcaría algo más que la hora. Sería la medida del tiempo que tardaría en acudir a ellas. Pasara lo que pasara. El avión aguardaba en la pista con sus luces encendidas, iluminando la mañana que apenas despuntaba sobre la ciudad. El embarque había concluido y Jenna, con Zoe en brazos, buscó su asiento en la cabina de clase ejecutiva. El murmullo de los pasajeros llenaba el espacio, el roce de maletas siendo colocadas en los compartimentos superiores, las conversaciones ansiosas de quienes miraban con impaciencia sus relojes, los clics de los cinturones de seguridad ajustándose. La mujer avanzó con calma, procurando no llamar la atención, aunque sabía que era inútil. Los llantos intermitentes de su hija atraían las miradas como si fueran un recordatorio ineludible de que aquel vuelo no transcurriría en un silencio absoluto. Al llegar a su asiento, Jenna acomodó a la niña junto a ella, organizando con destreza todo lo necesario. La manta, el biberón, el conejo de peluche. Cada movimiento era meticuloso, propio de una madre experimentada que buscaba prever cualquier situación antes de que se tornara en problema. Aún así, podía sentir la incomodidad latente de quienes ocupaban los asientos cercanos. Un hombre de traje gris, con un maletín apoyado en las rodillas, levantó apenas la vista de su tableta, pero su gesto bastó para mostrar un fastidio contenido. 2 filas más adelante, una mujer con un collar de perlas murmuró algo al oído de su compañero, y ambos giraron la cabeza con un desdén apenas disimulado. El sonido del motor interrumpió aquel murmullo de juicios silenciosos. El avión comenzó a desplazarse lentamente hacia la pista de despegue, y la voz del capitán se escuchó a través del altavoz, deseando un buen vuelo y pidiendo a los pasajeros que permanecieran sentados. Jenna respiró hondo, abrazando a Zoe contra su pecho. «Todo estará bien, cariño», susurró, meciéndola suavemente. «Es solo un ruido fuerte, nada más». La niña, sin embargo, no compartía su serenidad. El cambio de presión y la vibración creciente del avión despertaron en ella un llanto agudo, desesperado, que atravesó el murmullo del resto de la cabina. Varios pasajeros se removieron en sus asientos, algunos exagerando su incomodidad con suspiros audibles, otros volteando con miradas que eran más flechas que simples observaciones. El hombre del traje gris cerró con fuerza su tableta, dejando escapar un bufido. La mujer de perlas rodó los ojos con un gesto de abierta desaprobación. Un joven sentado junto a la ventana se colocó unos auriculares enormes, subiendo ostensiblemente el volumen para que todos vieran que intentaba aislarse del escándalo. Jenna, consciente de la ola de hostilidad que comenzaba a crecer a su alrededor, mantuvo la calma. Acariciaba la espalda de Zoe, le ofrecía el biberón, la acunaba con ternura, pero la niña, asustada por el rugido del motor, no lograba consolarse. Fue entonces cuando apareció Sandra, una de las azafatas. Alta, de porte erguido, cabello oscuro recogido en un moño tan tirante como su expresión, se acercó con paso firme por el pasillo. Su uniforme impecable, su sonrisa estudiada, parecían reflejar más arrogancia que amabilidad.
Se inclinó hacia Jenna y habló en un tono que pretendía ser cortés, pero cuyo filo era evidente para cualquiera que lo escuchara. Señora, necesito que controle a su hija. Los pasajeros han pagado por un vuelo cómodo y esperan tranquilidad en la cabina. Jenna la miró con calma, aunque sintió un ardor en el pecho por aquellas palabras. «Es solo una bebé», respondió suavemente. «Está asustada por el despegue. Se calmará en unos minutos». La sonrisa de Sandra se tensó, convirtiéndose en una mueca. «He escuchado eso muchas veces, pero este no es un parque infantil. Aquí, los padres deben hacerse responsables». El comentario no pasó desapercibido. El hombre del traje gris asintió con un gesto satisfecho, como si la azafata hubiera dado voz a sus pensamientos. La mujer de perlas murmuró un «exactamente audible», como si participara de una sentencia. Jenna se mantuvo serena, abrazando más fuerte a Zoe, que seguía llorando. Recordó las palabras de Chuck antes de despedirse. «Ignóralos. No saben la fortuna que tienen de escucharla». Esa memoria le dio fuerzas para no bajar la mirada, aunque por dentro sintiera el peso creciente de la reprobación. Sandra permaneció allí unos segundos más, los brazos cruzados, como si esperara que la niña se callara por pura obediencia. Luego, con un gesto seco, se enderezó y añadió en voz más baja, solo para Jenna: «Considérese advertida. Si esto continúa, tendré que escalar la situación». Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y se alejó por el pasillo, dejando tras de sí un silencio tenso que fue roto por el murmullo de los pasajeros. El hombre de traje gris comentó con voz suficiente para que se oyera: «Por fin alguien mantiene un poco de disciplina». Jenna apretó los labios, sin darle la satisfacción de una réplica. Se concentró en su hija, acariciándole la mejilla, susurrándole al oído. El llanto comenzó a disminuir, intercalándose con sollozos más débiles, hasta que la pequeña, agotada, cerró los ojos durante unos minutos. Fue un respiro breve, pero suficiente para que la madre se sintiera más firme. Aún así, la tensión en el aire no desapareció. El ambiente de la cabina se había transformado en una especie de tribunal silencioso, en el que cada pasajero se sentía con derecho a juzgar. Algunos cuchicheaban, otros simplemente miraban de reojo, esperando la próxima explosión de llanto. La calma era tan frágil como un hilo a punto de romperse. Jenna miró hacia la ventanilla. Las nubes comenzaban a dispersarse bajo ellos mientras el avión ascendía con suavidad hacia el cielo despejado. En ese momento, bajó la vista hacia su muñeca. El reloj que Chuck le había entregado aquella misma mañana brillaba bajo la tenue luz de la cabina. El tic-tac parecía acompasarse con los latidos de su corazón. Lo acarició con la yema de los dedos y susurró para sí misma: «Él siempre está conmigo». La paz que había recuperado no duró mucho. Zoe, despertando de su breve sueño, volvió a quejarse, primero con un gemido suave, luego con un llanto que creció en intensidad. El joven con auriculares soltó un gruñido, y el hombre del traje gris levantó los ojos al techo, exasperado. La mujer de perlas se inclinó hacia adelante, como si esperara ansiosa la llegada de Sandra. Y efectivamente, la azafata regresó, esta vez con pasos más teatrales, deteniéndose junto a Jenna con una postura que irradiaba autoridad. Su voz fue más alta, dirigida deliberadamente a quienes estaban alrededor. «Señora, ya le advertí. Su hija sigue alterando a la cabina. Necesita tomar medidas ahora mismo». Jenna sostuvo la mirada, procurando no titubear. «Estoy haciendo todo lo posible. Es solo una niña». Sandra arqueó las cejas, con un gesto de ironía. «Lo que usted está haciendo no es suficiente. Esta es clase ejecutiva, y los demás pasajeros no tienen por qué tolerar esta situación». El murmullo de aprobación fue inmediato. La mujer de perlas exclamó con voz clara: «En mis tiempos, las madres sabían cómo comportarse». El hombre del traje gris añadió: «Esto es inaceptable». Incluso algunos jóvenes que hasta entonces habían guardado silencio asintieron, deseosos de mostrar que compartían la indignación general. Una corriente de hostilidad recorría el espacio, creciendo como una tormenta a punto de estallar. Jenna sintió un calor subirle por las mejillas, pero se obligó a mantenerse firme. No podía ceder, no podía llorar. Apretó a Zoe contra su pecho, arrullándola con voz temblorosa pero constante. Miró de nuevo el reloj, encontrando en ese objeto
el recordatorio silencioso de que no estaba sola. La azafata, sin embargo, no parecía dispuesta a ceder. «Si no logra calmarla en los próximos minutos», anunció en voz alta, «informaré al capitán y tomaremos medidas al aterrizar». Las palabras flotaron en el aire como una amenaza. Algunos pasajeros asintieron con entusiasmo. Otros sonrieron satisfechos. Jenna, en cambio, sintió un nudo apretarse en su estómago. No sabía aún hasta dónde llegaría aquella confrontación, pero entendía que la paz se estaba desmoronando. Mientras acariciaba el cabello de su hija, escuchando sus sollozos entrecortados, comprendió que lo que había comenzado como un simple viaje se estaba convirtiendo en una prueba más dura de lo que había imaginado. Y aunque aún no lo sabía, aquella tormenta que se gestaba en la cabina estaba destinada a alcanzar proporciones que ninguno de los presentes podría olvidar. El murmullo de la cabina no había disminuido tras la advertencia de Sandra. Al contrario, parecía que cada minuto aumentaba la tensión, como si los pasajeros hubieran encontrado un nuevo entretenimiento en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Jenna mantenía a Zoe contra su pecho, meciéndola con paciencia infinita, mientras la niña lloraba en oleadas. Un momento de calma seguido de un sollozo repentino. Un respiro y otra vez un grito agudo que perforaba el silencio artificial de la clase ejecutiva. El ambiente se había convertido en una especie de escenario donde todos se sentían jueces y jurados, y ella, con su hija, era la acusada. Sandra no tardó en regresar. Esta vez no adoptó el tono bajo y discreto que había usado antes. Caminó lentamente por el pasillo, con la espalda recta y el mentón en alto, asegurándose de que cada pasajero la viera acercarse al asiento de Jenna. Se detuvo a su lado con un ademán estudiado, y su voz, clara y fuerte, se proyectó hacia todos los presentes, como si buscara el aplauso anticipado de un público expectante. «Se lo advertí, señora. Su hija sigue perturbando la tranquilidad de la cabina. Esto no puede continuar». El comentario resonó en el aire como una sentencia. Varios pasajeros asintieron de inmediato. La mujer de perlas, que había permanecido observando con una mezcla de fastidio y deleite morboso, levantó la barbilla y habló con voz clara, como si se dirigiera a una asamblea. «En mi época, las madres tenían más disciplina. Esto es absolutamente inaceptable». Un murmullo de aprobación recorrió la fila. El hombre del traje gris añadió con frialdad: «Todos hemos pagado mucho por este vuelo. No tenemos por qué tolerar este desorden». Jenna respiró profundamente, aferrándose al único ancla que tenía en aquel momento, el reloj en su muñeca. Podía sentir el frío del metal contra la piel, el eco de las palabras de Chuck esa mañana. «Siempre iré por ti». Acarició la esfera con el pulgar y miró a Zoe, que seguía llorando con la fuerza de sus pequeños pulmones. «Estoy haciendo todo lo que puedo», respondió con voz suave, apenas audible, pero lo bastante firme como para que Sandra la escuchara. «Es solo una bebé». La azafata arqueó las cejas con una mueca de desdén. «Lo que usted hace no es suficiente. Aquí en clase ejecutiva esperamos otro tipo de comportamiento». Las palabras, dichas en voz alta, fueron como una señal. El hombre del traje gris murmuró un «así es», cargado de satisfacción. La mujer de perlas asintió con vehemencia. Incluso algunos pasajeros jóvenes, que hasta ese momento se habían limitado a observar, comenzaron a asentir en silencio, como si el peso de la opinión colectiva los hubiera arrastrado. Jenna sintió que el aire se volvía más espeso, que las miradas la rodeaban como lanzas. En medio de aquel juicio improvisado, alguien más se sumó. Una joven con un teléfono en la mano, inclinada apenas hacia el pasillo. Susurraba hacia la pantalla iluminada con un entusiasmo febril. «Chicos, no lo van a creer. Estoy en un vuelo de clase ejecutiva y una madre no puede controlar a su bebé. La azafata ya la advirtió 2 veces. Esto se va a poner bueno». Los comentarios comenzaron a aparecer en la transmisión en vivo, desfilando en su pantalla con una rapidez vertiginosa. «Saquen a la madre del avión. ¡Qué vergüenza! Bien por la azafata». La muchacha sonrió con complicidad hacia sus seguidores invisibles, convencida de estar capturando un momento sensacional. Jenna vio el brillo del teléfono, entendió lo que ocurría, pero se obligó a no reaccionar. Su dignidad, en aquel instante,
se reducía a un acto de resistencia silenciosa. No llorar, no discutir, no suplicar. Solo abrazar a su hija, protegerla con su silencio y con la calma que aún lograba sostener. Sandra, sintiéndose respaldada por las voces de los pasajeros, se inclinó otra vez hacia ella, esta vez con el gesto endurecido, la sonrisa sustituida por una expresión de abierta hostilidad. Le advertí de las consecuencias, dijo, dejando que cada palabra cayera como un martillazo. Si no logra callar a su hija, lo reportaré al capitán y usted será retirada del avión en cuanto aterricemos. El murmullo creció, una ola de aprobación y comentarios susurrados. El hombre del traje gris sonrió con satisfacción. La mujer de perlas aplaudió suavemente, como si hubiera escuchado la resolución de un tribunal. Y la joven del teléfono susurró emocionada. «Lo escucharon, ¿verdad? Esto se va a poner increíble». Zoe, ajena a todo, seguía llorando. Su pequeño rostro enrojecido buscaba consuelo en el pecho de su madre. Jenna la acarició con ternura, besó su frente húmeda y murmuró, «Tranquila, mi amor, mamá está aquí». Pero entonces ocurrió lo inesperado. Sandra, quizás impulsada por el respaldo de la cabina, quizás por una soberbia desmedida, perdió el control. Se inclinó de repente y con un gesto rápido y brutal, levantó la mano. El golpe resonó en el silencio con un chasquido seco. La palma de la azafata impactó contra la mejilla de Jenna con una violencia que nadie había anticipado. El mundo pareció detenerse por un segundo. La cabeza de Jenna giró levemente hacia un lado. El ardor recorrió su rostro, y un silencio espeso se extendió por la cabina. Zoe, sobresaltada, interrumpió su llanto con un grito ahogado, antes de volver a llorar con más fuerza aún. Luego vino lo inconcebible, un aplauso, primero aislado, después multiplicado. La mujer de perlas asintió con gesto satisfecho. «Eso es lo que algunas madres necesitan», dijo con voz clara. El hombre del traje gris sonrió, murmurando un «por fin alguien con autoridad». Otros pasajeros se sumaron, con palmadas tímidas al principio, luego más decididas. Lo que había comenzado como un acto de violencia se transformaba, a ojos de algunos, en una especie de espectáculo justificado. La joven del teléfono estaba eufórica. «Dios mío, chicos, lo vieron. La azafata acaba de abofetear a la madre. Esto es una locura», susurró a su transmisión, mientras los comentarios se disparaban en su pantalla, celebrando el gesto como si fuera heroico. Jenna permaneció inmóvil. Sentía el ardor en la mejilla. Las lágrimas luchaban por salir, pero se negó a dejar que la humillación la quebrara. Abrazó a Zoe con más fuerza, apoyó la frente en la coronilla de su hija y murmuró, con voz temblorosa pero firme, «Está bien, mi amor. Mamá está aquí. Nadie te hará daño». El contraste entre la violencia del golpe y la calma de aquellas palabras llenó el aire de una extraña solemnidad. Algunos pasajeros de pronto dejaron de aplaudir. El eco de las palmadas se apagó poco a poco, hasta convertirse en un silencio incómodo. La sonrisa de Sandra, triunfante un instante antes, se congeló en su rostro al ver que no todos compartían la misma satisfacción. Jenna no respondió con gritos ni reproches. Su silencio era más fuerte que cualquier protesta. El reloj en su muñeca seguía marcando el tiempo con precisión implacable. Cada segundo que pasaba se convertía en un recordatorio de que aquel no sería el final de la historia, de que en algún lugar, más abajo de las nubes, alguien se preparaba para acudir en su ayuda. La azafata, sin embargo, no retrocedió. Enderezó la espalda, ajustó su uniforme y con la voz aún firme, se dirigió al resto de los pasajeros. «Lamento el disturbio, señores. Tomaremos las medidas necesarias. Gracias por su paciencia». Un murmullo de aprobación respondió, pero bajo ese coro complaciente comenzaba a brotar otro sonido, más sutil, el murmullo de las dudas, el peso del desconcierto, la incomodidad de quienes comprendían que acababan de presenciar un exceso intolerable. Jenna, con el rostro ardiendo y el corazón encogido, supo que estaba sola frente a aquella multitud que había elegido la crueldad sobre la compasión. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía una fuerza silenciosa que la mantenía erguida. No se quebraría. No allí,
no delante de ellos. En ese momento comprendió que la tormenta apenas comenzaba y que lo que había soportado hasta entonces era solo el preludio de algo mucho mayor. Aferró el reloj en su muñeca, cerró los ojos un instante y se prometió resistir hasta que el eco de aquella promesa, hecha en el rancho, se cumpliera. Él vendría. El ardor en la mejilla de Jenna seguía palpitando. Una quemadura que no venía solo del golpe físico, sino de la humillación de haber sido reducida al silencio frente a decenas de desconocidos. La cabina había quedado sumida en un extraño murmullo después de los aplausos, como si los pasajeros no supieran si continuar celebrando o callar ante el peso de lo que acababa de suceder. Algunos aún sonreían, convencidos de que se había restablecido un orden necesario, mientras otros desviaban la mirada, incómodos al reconocer en su interior la complicidad de haber aplaudido un acto de crueldad. Jenna mantenía a Zoe firmemente apretada contra su pecho, balanceándola suavemente, aunque sus propios brazos temblaran. La niña lloraba con sollozos entrecortados, su pequeño cuerpo aún convulsionado por el susto del estrépito y del movimiento brusco que había sentido en su madre. Jenna apoyó la barbilla en la coronilla húmeda de su hija, murmurándole palabras que apenas alcanzaban a salir de sus labios resecos. «Shh, mi amor, aquí estoy. Nadie te hará daño». Pero en su interior, la voz de la azafata, el eco del aplauso y la certeza de que todos la observaban como si fuera un estorbo, retumbaban con una violencia insoportable. Sus ojos ardían de lágrimas contenidas, y aún así se negó a permitir que rodaran por sus mejillas. Si algo le quedaba de dignidad, era esa resistencia silenciosa. El teléfono de una pasajera volvió a captar su atención. La joven que grababa no había dejado de susurrar comentarios para su audiencia en directo. ¿Vieron eso? La azafata la abofeteó. Es increíble, chicos. Este vuelo es histórico. Los corazones y los comentarios se sucedían en la pantalla. Algunos aplaudiendo la acción, otros pidiendo más imágenes, muchos burlándose de la mujer con su bebé. Era una segunda humillación, un juicio invisible que llegaba desde lugares lejanos, desde espectadores anónimos que jamás entenderían el dolor de aquel momento. Jenna cerró los ojos. El reloj en su muñeca pesaba más que nunca. El metal frío contra su piel era como un recordatorio físico de que, aunque estuviera sola en ese instante, había alguien que jamás la dejaría sin respuesta. Se aferró a ese pensamiento, respirando hondo, hasta que un impulso la dominó. Tenía que escucharlo. Tenía que escuchar su voz. Con movimientos disimulados, sacó el teléfono de su bolso. La azafata estaba ocupada en la parte delantera de la cabina, conversando con otro miembro de la tripulación, así que aprovechó ese instante de respiro. Marcó el número con dedos temblorosos. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces, hasta que finalmente la voz grave y firme de Chuck respondió al otro lado. «¿Jenna?» Solo escuchar su voz hizo que las lágrimas que había contenido se agolparan de nuevo en sus ojos. «Todo está bien», dijo rápidamente, con ese tono artificial de quien trata de evitar la preocupación, aunque el quiebre en su voz la delataba. Del otro lado, Chuck percibió al instante lo que ella trataba de ocultar. Un silencio denso lo envolvió antes de preguntar con dureza. «¿Qué está pasando?» En el fondo del teléfono, a través del ruido de los motores, él pudo escuchar el llanto de Zoe, los murmullos de los pasajeros y más claramente de lo que Jenna hubiera querido, el timbre autoritario de una voz femenina que aún discutía con alguien. Chuck se irguió en su silla de inmediato, como si un resorte lo hubiera impulsado. Estaba en su estudio, rodeado de papeles que hasta ese momento había intentado revisar, pero que ahora carecían de toda importancia. «¿Alguien te puso una mano encima?», preguntó con una calma peligrosa. El silencio de Jenna fue más elocuente que cualquier palabra. Su respiración se entrecortó y la falta de respuesta confirmó lo que él ya sospechaba. «Lo hicieron, ¿verdad?», insistió con un tono bajo, contenido como el rugido de un animal que se prepara para atacar. «Chuck», murmuró ella intentando mantener la compostura. «Solo quiero que sepas que estamos bien. No te preocupes». «¿Que no me preocupe?», replicó él con un hilo de furia en su voz. «Dime quién fue». Jenna apretó los ojos, deseando no tener que revivirlo en palabras. Se aferró a Zoe, besándole la frente, y al cabo de unos segundos de silencio,
dijo simplemente. La azafata. Al otro lado de la línea, Chuck se puso de pie tan bruscamente que la silla rodó hacia atrás, golpeando la pared. El corazón le martillaba en el pecho. «Voy para allá», declaró con una determinación que no admitía réplica. «Chuck, por favor». Trató de detenerlo ella, consciente de la tormenta que estaba a punto de desatar. «Solo. Ten cuidado». Él respiró profundamente y cuando volvió a hablar, su voz era una promesa, una sentencia y un juramento al mismo tiempo. «Siempre soy cuidadoso. Quédate fuerte. No les des lo que quieren. Yo me encargaré de todo». Colgó la llamada sin esperar respuesta. El sonido del clic resonó en los oídos de Jenna como un disparo de esperanza. Ella cerró los ojos, apretando el teléfono contra su pecho por un instante antes de guardarlo de nuevo en el bolso. Mientras tanto, en la casa vacía, Chuck atravesaba las habitaciones con pasos rápidos, recogiendo sus llaves, su chaqueta, sin pensar en nada más que en llegar al aeropuerto. En el garaje, el rugido del motor de su camioneta llenó el aire. El vehículo salió disparado, levantando una nube de polvo en el camino de grava. Cada segundo que pasaba era un segundo menos en la distancia que los separaba de su esposa y su hija. En el avión, la situación continuaba deteriorándose. Sandra, con la seguridad de quien se cree respaldada por una mayoría, hablaba por radio con el capitán, explicando que había una pasajera problemática que no cooperaba. Los pasajeros seguían murmurando, algunos abiertamente hostiles, otros incómodos, pero nadie se atrevía a intervenir en defensa de Gina. Ella se mantenía en su asiento, meciendo a Zoe, consciente de que se había convertido en el blanco de la cabina entera. El reloj en su muñeca seguía marcando los segundos, cada tic un recordatorio del hombre que se dirigía hacia ellas. Esa certeza era lo único que la mantenía en pie en medio de aquel vendaval de desprecio y humillación. Mientras el avión surcaba el cielo, con su tripulación convencida de que estaba ejerciendo la autoridad y sus pasajeros sintiéndose testigos de una corrección necesaria, en la tierra un hombre avanzaba hacia el aeropuerto con la fuerza de una tormenta inminente. Y aunque nadie en esa cabina lo sabía, cada kilómetro que recorría era el preludio de un cambio que pondría todo patas arriba. El juicio público que Jenna soportaba en silencio estaba a punto de convertirse en el escenario de una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El avión continuaba su curso entre las nubes, pero dentro de la cabina el ambiente era cada vez más opresivo, como si el aire mismo se hubiera espesado con la tensión acumulada. Jenna mantenía a Zoe entre sus brazos, meciéndola con la terquedad serena de quien se aferra a la calma para no sucumbir al caos. Los pasajeros murmuraban, intercambiando frases cargadas de juicio. La joven con el teléfono no había detenido su transmisión en ningún momento, narrando cada detalle para su audiencia invisible, disfrutando de la expectación como si se tratara de un espectáculo montado exclusivamente para ella. Sandra, erguida y con la sonrisa fría de alguien convencido de su poder, hablaba por radio con el capitán. La voz metálica del hombre resonó en los altavoces poco después, con un tono grave que buscaba imponer orden. «Señores pasajeros, hemos sido informados de una situación en la cabina. Les pedimos que permanezcan en sus asientos. A la llegada se tomarán las medidas correspondientes». El anuncio, en lugar de calmar, avivó los murmullos. Algunos celebraron con frases cortas. «Al fin, ya era hora». Otros se acomodaron en sus asientos, con la curiosidad morbosa de quien espera un desenlace desagradable. Gina cerró los ojos, apoyando la frente en la coronilla de su hija, y recordó las palabras de Chuck al teléfono. «Quédate fuerte, no les des lo que quieren, yo me encargaré de todo». Esa promesa era lo único que la sostenía en aquel momento. La azafata volvió a su lado con pasos firmes, proyectando la seguridad de quien se cree respaldada por la autoridad. Su voz fue alta y clara, dirigida a todos. «Señora, le informo que a su llegada será escoltada fuera del avión. Usted y su hija están perturbando la experiencia de los demás pasajeros, y eso es inaceptable». La mujer de perlas asintió con un murmullo de aprobación. El hombre del traje gris sonrió, inclinándose hacia adelante para mirar a Jenna con gesto de desprecio. La joven del teléfono apenas contenía la risa, repitiendo para su transmisión. «¿Lo oyen? La van a sacar del avión. Esto se está poniendo cada vez mejor». Jenna no respondió.
Sostuvo la mirada baja, acariciando a Zoe con movimientos rítmicos. Su silencio, lejos de ser sumisión, era un muro invisible que ni Sandra ni los pasajeros podían atravesar. En ese instante, el avión comenzó su descenso. A través de las ventanillas, las luces del aeropuerto parpadeaban como pequeñas estrellas artificiales. El zumbido en el suelo, casi imperceptible para los pasajeros distraídos, era el de los vehículos de seguridad que ya se posicionaban para esperar al vuelo en tierra. El murmullo se convirtió en un zumbido colectivo. La expectativa de ver cómo una madre y su bebé serían obligados a abandonar el avión. Jenna alzó la vista hacia la ventanilla y, por un segundo, creyó escuchar el eco de un motor conocido en su memoria. No era el del avión, sino el rugido del vehículo que había partido del rancho horas atrás. Cerró los ojos y se aferró al reloj de su muñeca. «Él vendrá», se dijo en silencio. En tierra, Chuck avanzaba por el aeropuerto con la determinación de una marea imparable. Los guardias de seguridad, sorprendidos por su súbita aparición en las zonas restringidas, vacilaron al reconocerlo. Su voz, grave y serena, no admitió discusión. «Necesito acceso inmediato a la puerta C». El joven guardia que se interpuso apenas logró balbucear su negativa antes de apartarse instintivamente, como si un instinto más profundo que cualquier protocolo lo obligara a obedecer. En cuestión de minutos, Chuck avanzaba ya por el pasillo hacia el finger que conectaba con el avión. Cada paso suyo resonaba en el suelo como un aviso. Dentro de la cabina, Sandra se preparaba para la escena final. Se alisó el uniforme, elevó el mentón y, dirigiéndose a los pasajeros, anunció con voz firme: «Señores, gracias por su paciencia. En unos momentos el personal de seguridad subirá a retirar a la pasajera problemática». Un aplauso disperso recorrió el pasillo, acompañado de sonrisas satisfechas. La mujer de perlas exclamó con aire triunfal: «Ya era hora de que pusieran orden». El hombre del traje gris añadió: «Algunas personas creen que pueden hacer lo que quieran». Pero entonces, la puerta delantera se abrió. El murmullo se apagó en un segundo, como si el aire hubiera sido succionado de la cabina. Lo que los pasajeros esperaban ver eran los rostros severos de los oficiales de seguridad. Lo que apareció fue la silueta de un hombre que avanzaba con calma, sin prisa, pero con una presencia tan imponente que nadie se atrevió a pronunciar palabra. Chuck Norris entró en la cabina. El silencio era absoluto. Caminaba despacio por el pasillo, sus botas golpeando la alfombra con un ritmo medido, cada paso un latido que aumentaba la tensión. Sus ojos recorrieron a los pasajeros en una mirada rápida, fría, antes de posarse sobre su esposa y su hija. Zoe, como si lo hubiera sabido siempre, extendió sus pequeños brazos hacia él en cuanto lo vio. Jenna sintió un nudo en la garganta al verlo avanzar. Por un instante, todo el dolor, la humillación y la soledad se disolvieron. Cuando Chuck llegó a su fila, se inclinó y tomó a Zoe con una delicadeza infinita. La niña se calmó de inmediato, acurrucándose contra su pecho como si reconociera en él el refugio que siempre había esperado. El silencio en la cabina se volvió reverente, no de admiración, sino de temor. Chuck acarició la espalda de su hija con ternura y, sin levantar la voz, preguntó: «¿Quién golpeó a mi esposa?». La pregunta atravesó el silencio como un cuchillo. Sandra abrió la boca, pero tardó unos segundos en responder. Se sentía observada por decenas de pares de ojos, atrapada en un escenario que ya no controlaba. «Señor, su esposa fue una pasajera difícil. No cooperaba, perturbaba a los demás. Yo solo». «¿Quién golpeó a mi esposa?», repitió Chuck sin elevar el tono, pero con una firmeza que helaba la sangre. El hombre del traje gris se removió en su asiento, bajando la mirada. La mujer de perlas tragó saliva. La joven con el teléfono, que hasta hacía segundos relataba cada detalle con entusiasmo, bajó su dispositivo lentamente, como si intuyera que aquel no era un momento para trivializar. Sandra finalmente se obligó a responder: «Fui yo, pero lo hice para…». No terminó la frase. La mirada de Chuck, dura como el acero, la detuvo. Con Zoe aún en brazos, extendió la otra mano hacia la mejilla de Jenna, acariciándola suavemente, como si el contraste entre su ternura y la brutalidad que había sufrido ella hablara por sí mismo.
Muéstrame la norma que te autoriza a golpear a una madre que sostiene a su hija, dijo con voz baja. El silencio fue aún más pesado. Nadie respondió. Ni Sandra ni el capitán que observaba desde la puerta del cockpit, ni los pasajeros que ahora bajaban la mirada con vergüenza. Entonces uno de los oficiales de seguridad que había subido intentó intervenir. Se acercó a Jenna con la mano extendida. «Señor, tenemos órdenes de retirar a la pasajera». El movimiento duró apenas un segundo. Con un gesto fluido, sin brusquedad, Chuck atrapó la muñeca del hombre y lo llevó al suelo en un movimiento técnico, preciso, que no le causó daño, pero lo inmovilizó por completo. El segundo oficial, sorprendido, intentó sacar las esposas, pero el pie de Chuck se adelantó con rapidez, golpeando suavemente su muñeca y haciéndolas caer al suelo. Todo ocurrió tan rápido que los pasajeros apenas pudieron seguirlo con la vista. El silencio fue absoluto. El avión parecía suspendido en una pausa imposible. Chuck entregó a Zoe nuevamente a Gina, asegurándose de que estuviera en sus brazos, y se irguió frente a Sandra. «¿Creíste que nadie cuestionaría tu poder?», dijo despacio, cada palabra cargada de significado. «Pero la autoridad no sirve de nada cuando se usa para humillar y dañar a los inocentes». Sandra retrocedió un paso, incapaz de sostenerle la mirada. La sonrisa de superioridad que había lucido todo el vuelo se desmoronó, reemplazada por un temblor en los labios. Los pasajeros, que minutos antes habían aplaudido la humillación de una madre, se removían incómodos en sus asientos. Algunos escondían los teléfonos con los que habían grabado, como si el peso de la vergüenza los aplastara. Otros simplemente miraban al suelo, incapaces de enfrentarse a la escena. Zoe balbuceó suavemente, como si la calma hubiera regresado con su padre. Jenna, todavía con la mejilla enrojecida, lo miraba con los ojos húmedos, agradecida, segura, sabiendo que la tormenta que había soportado estaba a punto de disiparse. La azafata estaba acorralada, los pasajeros desarmados en su complicidad, y la cabina, que había sido un tribunal contra una madre, se había convertido ahora en testigo de lo que significaba la verdadera fuerza. La llegada de Chuck no solo había cambiado el rumbo de aquel vuelo, sino que había invertido por completo el peso de la vergüenza. Lo que estaba a punto de suceder sería una lección que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El silencio que se extendió por la cabina tras la intervención de Chuck tenía una densidad particular, como si el aire mismo hubiera decidido dejar de circular. Nadie se atrevía a moverse. Las respiraciones eran superficiales, tensas, y los rostros, antes cargados de juicio y superioridad, ahora miraban hacia abajo o se perdían en la nada, buscando refugio en cualquier rincón que no fuera el centro de aquel huracán que se había desatado con una sola pregunta. ¿Quién golpeó a mi esposa? Sandra seguía inmóvil junto a la galera delantera, su espalda contra la pared metálica del avión. Sus ojos, que antes recorrían la cabina con arrogancia, evitaban ahora cualquier contacto visual. Los pasajeros, sin necesidad de que nadie lo dijera, comprendían que algo esencial había cambiado. Lo que antes parecía una escena de justicia, una aplicación del orden y la autoridad, se había revelado como lo que realmente era. Una exhibición de poder mal entendido, de ego desbordado y, sobre todo, de crueldad colectiva. Chuck mantuvo su posición de pie, sereno, sin levantar la voz ni hacer un solo ademán exagerado. No necesitaba imponerse. Su sola presencia era suficiente. Sostenía la mirada de los presentes con una calma que resultaba infinitamente más intimidante que cualquier grito. «Ustedes pensaron que esto era aceptable», dijo por fin, con voz grave, sin apuro, dejando que cada palabra encontrara su lugar en el silencio. Que estaba bien humillar a una mujer que solo intentaba calmar a su hija. Que se podía golpear a una madre y justificarlo con palabras como disciplina, orden, comodidad. Nadie respondió, ni un movimiento. Algunos pasajeros tragaban saliva, otros cerraban los ojos, como si eso pudiera alejarlos del momento. Pensaron que el silencio significaba debilidad, pero no. El silencio, cuando nace de la dignidad, es más fuerte que todos sus aplausos juntos. Y ustedes aplaudieron. Los ojos de Chuck se posaron en la mujer de perlas, que mantenía las manos entrelazadas sobre su bolso, con la mandíbula apretada. Luego en el hombre del traje gris,
que había desviado la vista hacia la ventana como si el paisaje nocturno pudiera esconderlo. Después en la joven que había transmitido cada segundo de la humillación con una sonrisa en los labios. El teléfono aún temblaba en sus manos, olvidado, con la pantalla iluminada mostrando una avalancha de comentarios que ya no eran de aplauso, sino de indignación. El público al otro lado había dado vuelta la balanza. La realidad había cambiado, y con ella, el juicio. Sandra hizo un esfuerzo por recuperar el control. Su voz, cuando habló, era apenas un susurro quebrado. «Yo solo». Estaba siguiendo el procedimiento. Ella era una pasajera conflictiva. Chuck entrecerró los ojos, sin necesidad de interrumpirla. La dejó hablar, sabiendo que cada palabra solo cavaba más hondo el hoyo en el que ella misma se había metido. Tenía a toda la cabina incómoda, alterada. No quería cooperar. Intenté advertirla. No fue una agresión, fue una corrección. Jenna, aún sentada con Zoe en brazos, alzó la vista por primera vez desde la llegada de su esposo. Su rostro, aún con la huella roja en la mejilla, estaba sereno. No habló. No necesitaba hacerlo. Su sola mirada fue suficiente para desmontar cada justificación. Una madre abrazando a su hija. Una mujer agredida y callada por la presión de todos los presentes. No había argumento que resistiera esa imagen. Chuck dio un paso hacia adelante, sin levantar la voz. «Enséñame el manual que dice que puedes golpear a una mujer que sostiene a su bebé. Enséñamelo. Muéstramelo ahora». Sandra cayó. El capitán, que hasta entonces había permanecido en la sombra del pasillo que conducía a la cabina de mando, dio un paso al frente. Su rostro era pálido, tenso, y su voz apenas mantenía la compostura. «Señor Norris, creo que esto se ha salido de control. Podemos resolver esto por las vías adecuadas. Un informe, una investigación interna». Chuck giró lentamente el rostro hacia él. Sus palabras llegaron como una hoja afilada. «¿En silencio? ¿Como tantos otros casos que desaparecen? ¿Quieres que ella se lleve esta cicatriz mientras ustedes protegen el uniforme? ¿Eso es lo que propones?» El capitán no respondió. Bajó la vista. Sabía que no tenía argumento alguno que resistiera esa verdad. Chuck volvió a recorrer la cabina con la mirada. Esta vez su voz se volvió más suave, más lenta, pero con una carga emocional que estremecía. «Ustedes no fueron testigos, fueron cómplices. Algunos grabaron, otros aplaudieron, otros se callaron. Todos eligieron el camino más fácil, estar del lado del fuerte, del lado del que habla más alto, del que lleva uniforme, del que dice tener la autoridad. Pero hoy aprendieron algo». Hizo una pausa, respirando hondo. «La verdadera autoridad no se impone con gritos, ni con amenazas, ni con golpes. Se construye con respeto, y ustedes lo perdieron en el momento en que creyeron que esa mujer era menos por tener a su hija en brazos». La joven con el teléfono comenzó a llorar. Nadie se burló de ella. Nadie la consoló. Era un llanto íntimo, desordenado, de quien se da cuenta, por primera vez, de su propia miseria. Chuck se giró hacia Gina y extendió una mano hacia ella. Ella se levantó con movimientos suaves, aún acunando a Zoe, y colocó su mano en la de él. Juntos caminaron hacia la salida. A cada paso, los pasajeros se hacían a un lado. Nadie dijo una palabra. Algunos bajaron la cabeza. Otros tímidamente susurraron, «Lo siento», aunque sin esperar respuesta. Cuando llegaron a la puerta del avión, Chuck se detuvo. Se volvió una vez más hacia la cabina entera, su voz como un sello final. Un avión puede volar a cualquier parte del mundo, pero sin respeto, sin humanidad, sin decencia. No se eleva. Y con eso salieron. El Finger los recibió con el eco de sus pasos. Más allá, en la terminal iluminada, esperaban los oficiales que habían sido llamados por la tripulación. Al ver a Chuck, no intentaron interponerse. Uno de ellos incluso bajó la mirada y se hizo a un lado. El trío avanzó por el pasillo sin prisa. Chuck caminaba con el brazo rodeando los hombros de Jenna. Zoe dormitaba ya, tranquila, en el pecho de su madre. Atrás quedaba la cabina del juicio, del desprecio, del silencio. Una cabina que, por un instante, creyó saber lo que era justicia. Al salir del aeropuerto,
Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. El cielo aún conservaba el color azul profundo de la noche temprana. El aire fresco acarició los rostros de la familia. Kenna, sin decir palabra, apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. Él la miró con ternura, y ella, con una sonrisa que nacía desde lo más hondo de su alma, susurró: «Sabía que vendrías». Chuck la miró con ojos serenos y respondió con la simpleza de quien no necesita adornar lo evidente: «Siempre». Y así los tres se alejaron del edificio, más unidos que nunca, dejando atrás un vuelo que todos recordarían no por el destino, sino por la lección que había quedado suspendida en el aire. Una lección que había sido más fuerte que cualquier castigo, más clara que cualquier argumento, más firme que cualquier uniforme. La lección de que la verdadera fuerza no humilla, protege, y que a veces el silencio no es rendición, es resistencia. ¿Te estremeció esta historia? Entonces suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Comparte este video con tus amigos y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país lo estás viendo. Lo que viene te va a dejar sin aliento. Nos vemos en el siguiente capítulo.